Fuera de orden. Buenas noches. Nada mejor para empezar el programa que hacerle una recomendación. Una recomendación de alguien que sabe lo que significa un trámite migratorio, lo que significa estar ante autoridades migratorias y lo que significa tener que defender un caso ante autoridades migratorias, cualquiera que este sea por caso de asilo, sea por solicitud de visa, sea por cambio de estatus migratorio. Necesitas un guerrero que te defienda. Iván Guerrero y su equipo de abogados está allí en los Estados Unidos para atenderte y atender tu caso y el caso de tu familia en todo el territorio de los Estados Unidos. Sea donde sea el estado en el que tú estés, Iván Guerrero tiene desplegados sus equipos de abogados para acompañar tu caso, para defender tu caso, para pelear tu caso, para ganar tu caso. No solamente en la Florida, donde tiene oficinas físicas, y en Texas, donde también tiene oficinas físicas, sino también en Carolina del Norte, donde hay una buena cantidad de venezolanos que siempre nos escriben. Cada vez que nombro Carolina del Norte nos escriben un poco de venezolanos y de latinos en general que se encuentran en Carolina del Norte y en zonas cercanas. Iván Guerrero tiene el único equipo de abogados latinoamericanos en migración capaz de atenderte en cualquier parte del territorio de los Estados Unidos. El mejor equipo de abogados para pelear tu caso de migración en el territorio de los Estados Unidos. El que va a pelear tu caso es Iván Guerrero y su equipo. Iván Guerrero, abogadoguerrero.com, @miabogadoguerrero. Iván Guerrero es el abogado que ganará tu caso. Bionix, somos una empresa de software orientada al desarrollo de soluciones informáticas. Desarrollamos, hacemos páginas web, aplicaciones móviles, sistemas a la medida, bots, sistemas de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia para negocios y automatización de procesos empresariales. Visita nuestra página web, bionix.com. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 299 de Fuera de Orden. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020 y como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías, dándole a todos las gracias por estar acá de nuevo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu suscripción eres patrocinante directo de este programa y de todos mis contenidos, ayudándome a continuar haciendo mi trabajo para ti, a cambio de recompensas si te suscribes, y para todos aquellos, sobre todo los que están en Venezuela, ávidos de información libre y opinión transparente. Hay muchas cosas que uno a veces decide callarlas, no por miedo ni por extrema prudencia, sino por cansancio. Porque caramba, uno a veces se cansa de decir lo mismo y de recibir a cambio las mismas consecuencias. El tema de la corrupción en Venezuela ha sido quizás el tema que más se ha tratado, que más se ha debatido y que más se ha denunciado en este programa que ya lleva 299 emisiones. Aunque por ahí me dijo la gente de producción, los niñitos de producción, que son más. Ya tenemos 300 y pico. Vamos a sincerar esos números, a ver cuál es el número real. Pero por lo menos más de 200. Ya 300 llevamos. Durante 300 programas nosotros hemos hablado en distintas modalidades del tema de la corrupción. El día de ayer, en una entrevista en la que sinceramente Américo de Gracia dejó muy poco a la imaginación, hablamos de lo que es quizá en este momento el núcleo fundamental del reparto y de las
condiciones de putrefacción a las que se ha llegado en el despojo y el saqueo del territorio venezolano. Territorio físico, solamente el erario, no. Eso que nosotros nos cansamos de decir de forma equivocada, que son nuestras riquezas, porque nosotros somos ricos, porque allá hay hierro, porque allá hay oro, porque allá hay petróleo, nosotros somos ricos. Bueno, estamos permitiendo que esa riqueza, que no es tal, se la saqueen de la forma que se la están saqueando. Se habla del arco minero y pocos hablan y pocos saben qué es el arco minero. Ayer Américo de Gracia en nuestro programa nos dijo que el arco minero es más del 50% del territorio del país. Y no pasa nada. ¿Por qué algo como lo que está denunciando Américo de Gracia no es la bandera fundamental del movimiento opositor que quiere expulsar, si es que de verdad lo quieren expulsar, al chavismo del poder? Lo que están haciendo con el arco minero es suficiente motivación o quizás inspiración para cualquier movimiento genuinamente opositor. Pero no lo tenemos aún. El tema de la corrupción está presente en todas las denuncias que se pueden hacer en Venezuela con respecto a la situación que vive cada uno de los venezolanos. Cuando usted habla de la escasez o ausencia de la gasolina, no hay gasolina porque hay un guiso. Se acabó la gasolina porque alguien decidió guisar. El que tiene gasolina es porque se rindió al guiso. Y el que mandaron a controlar el tema de la gasolina, a lo que lo mandaron fue a guisar. Es decir, a utilizar los distintos mecanismos que la corrupción le permite para enriquecerse. Así con el agua, así con la electricidad. Que hablar de la electricidad, si detrás de cada apagón que hay en Venezuela se esconde la carcajada de un carajito de uno y de varios carajitos que se birlaron de la República miles de millones de dólares para supuestamente solucionar la emergencia eléctrica, que lo que hicieron fue empeorarla, obviamente. Cuando hablamos de la emergencia humanitaria, ¿de qué hablamos? De una de las más grandes consecuencias de la corrupción en Venezuela. Porque no se nos olvide que a través de Cadivi se le daban dólares preferenciales a la industria farmacéutica, y esos dólares preferenciales, en realidad, ¿a quién se le daban? Era a empresas de maletín que decían que estaban importando aspirina, cuando en realidad los contenedores venían vacíos, si es que acaso llegaba el contenedor. Y lo que pasaba era que algún amiguito chavista que se puso eventualmente la boina roja para robar, o que en realidad se cansó de ser un pelabola chavista y se conectó donde había, consiguió que en Cadivi le dieran un cupo de $1 millón a 430, es decir, 4.300.000 bolívares, el precio de un carro, para ir diciendo que él tenía una importación de aspirinas y luego convertir ese $1 millón comprado a 4.300.000 en el mercado negro, vendido no a 430 sino a 100 bolívares, convertir 1 millón o 4.600.000 bolívares en 100 millones de bolívares y regresar y volver a hacer lo mismo hasta el infinito o hasta que se le rompiera la cadena a esa bicicleta. Así se hicieron fortunas. ¿Y qué tiene que ver eso con que haya una señora muriéndose con una ACV porque siendo hipertensa no consigue el losartán? Sencillo. Que mientras a un vagabundo que decía que iba a importar aspirinas o inyectadoras le daban dólares preferenciales para importaciones ficticias, a los laboratorios que había en Venezuela y a los verdaderos importadores de insumos médicos se le negaban los dólares preferenciales. Y por esa razón, la señora que le dio la ACV por falta del tratamiento para la hipertensión está donde está.
Detrás de cada enfermo en Venezuela sin medicina está la carcajada de algún hijueputa ministro de la salud que se prestó para esa sinvergüenzura. Detrás de cada niño pasando hambre en Venezuela se esconde la carcajada de algún familiar de esa plasta de mierda que camina llamada Cilia Flores. Tanto daño le ha hecho al país esa maldita mujer y su familia. Y si vamos a revisar y profundizamos, nos encontramos además a los aledaños. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué palabras tan duras? ¿Qué tiene que ver eso con el hambre? Si la familia Flores de lo que se ha lucrado es de la importación de alimentos. Y para poder hacer a Venezuela dependiente de la importación de alimentos, lo primero que hicieron fue expropiar a los productores nacionales. Cada vez que Hugo Chávez, que se murió con ese culo podrido y no volverá, pegaba un grito diciendo expropiese, se mataban miles de puestos de trabajo y se vaciaban los bolsillos y las neveras de millones de venezolanos. Venezuela era un país donde el problema, por ejemplo, con la leche, era que había demasiada producción y muchas veces los productores, más de una vez, lanzaban la leche al río para evitar inundar el mercado y derrumbar los precios. Eso ocurrió en Venezuela. Eso ocurrió en Venezuela. No solamente con la leche. Ocurrió con el arroz. Ocurrió con las caraotas. Ocurrió con el tomate. Ocurrió con tantas cosas más. Hoy, un tomate en un mercado en Venezuela es más caro que una comida completa en Alemania. Con eso les digo todo. Con eso les digo todo. Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores andan perfumados por la vida, los ciudadanos de a pie en Venezuela no tienen con qué comprarse un jabón de baño. Y si lo tienen, el jabón de baño no tienen agua. ¿Y la escasez de agua es gracias a qué? ¿Por qué razón en 22 años no hay ni un solo plan, ni siquiera proyectado, no digamos ya desarrollado, no, un plan proyectado propio del chavismo para acabar con el desabastecimiento de agua? El único plan que ejecutaron, y aquí vamos otra vez con el guiso, el único plan que ejecutó este régimen criminal con respecto al abastecimiento de agua fue comprar unas cisternas que compraron en Hong Kong y las trajeron a Venezuela por mecanismos y subterfugios a través de las mafias aduaneras y de los mecanismos del comercio exterior para burlar sanciones y situaciones parecidas. Ese caso se expuso aquí en este programa. Aquí en este programa se habló del guiso de esa cisterna. Y lo hablamos la misma semana que llegaron las cisternas. Y ya la semana siguiente estaban repartiendo esas 200 cisternas por todo el país. Porque como no han podido hacer un acueducto, ni han podido hacer una red de abastecimiento de agua, ellos solucionaron el asunto con un guiso. Importando cisternas. El problema es la corrupción, amigos míos. El problema es la corrupción. ¿Por qué razón los militares no les duele el país? ¿Cómo es posible que no abandonen ese régimen? Por la corrupción. ¿Cómo es posible que ese señor que uno lo veía tan decente, entonces el señor es chavista y defiende al chavismo? Por la corrupción. ¿Cómo es posible que Capriles vaya a cometer ese error? Error, eso no es error, eso es corrupción. Eso es corrupción. ¿Cómo es posible que Cilia Flores se haya enamorado de Nicolás Maduro, ese mojón con bigote? La corrupción. La corrupción. ¿Cómo es posible que Diosdado Cabello haya cometido tantos errores y todavía lo tengan de jefe del chavismo?
Por la corrupción. ¿Cómo es posible que Reverol tenga la fama que tiene y siga de ministro con tanto poder? La corrupción. ¿Cómo es posible que Padrino siga siendo el ministro de la Defensa después de tanto tiempo? La corrupción. ¿Por qué el narcotráfico se ha apoderado de todas las principales actividades en Venezuela? Bien sea a través del tráfico directo de panelas de cocaína y de cuanta vaina hay por ahí para escoñetarle la salud a la gente. O bien sea a través de la carrera emergente en Venezuela de los legitimadores de capitales. Porque si algo ha traído el chavismo a Venezuela, han sido nuevas carreras a disposición del crimen. En el chavismo surgieron las prepagos bendecidas y afortunadas, listas para ser disfrutadas por un mafioso. Donde usted ve un mafioso, ve una camionetota y una mujer que la mitad de su cuerpo es silicón, pero bendecida y afortunada, y mamá de Matías. Donde usted ve un corrupto chavista, ve una camionetota, una mujerzuela de silicón, una casota, unos 15 años a todo dar, una planta eléctrica, porque en esa casa nunca va a haber apagones, y muchas cosas más. El legitimador de capitales, el operador financiero, el consultor político, el encuestador de confianza, el opinador, el encuestador. Todos esos oficios han surgido. El escolta, hay hasta una asociación nacional de escoltas. Todo eso ha surgido en Venezuela. El minero, ahora es minero. Minero de criptomonedas, mineros en el arco minero. Todos oficios disponibles para el AMPA. Pero frente a todo eso, amigos míos, que usted lo sabe y yo también, que lo hemos hablado aquí en este programa, que se ha hablado aquí en este canal, que lo hemos hablado periodistas independientes cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, nosotros hablamos de eso y no se mueve ni una hoja. Porque lamentablemente no hay quien agarre esas denuncias, las sacuda y las utilice en contra del régimen. ¿Son corruptos? Son corruptos. ¿Son criminales? Son criminales. Pero quienes se supone que deben ser los representantes de la Venezuela decente en contra de esa podredumbre chavista, resulta ser que son capaces de hacer cositas como la que el día de ayer Patricia Poleo reveló en su programa Agárrate. Muestra un botón. El 27 de noviembre del año 2019, los representantes del consorcio, Pedro Antar y Jorge Reyes, se reunieron por primera vez telefónicamente con Javier Troconis y con el diputado Carlos Prosperi. El 7 de diciembre del año 2019 se realizó la segunda reunión en la ciudad de Miami para explicarles la propuesta en detalle. Ahí estuvieron presentes Carlos Prosperi, el comisionado Troconis y un personaje llamado Magín Blasi Blanchard, quien según Troconis representaba a su hermano Fernando Blasi Blanchard, encargado de negocios de la embajada de Juan Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio. Estos hermanos, por cierto, son conocidos desde que Manuel Rosales era gobernador del estado Zulia, porque todos los contratos de los insumos médicos, de los hospitales, todo estaba en manos de estos hermanos, quienes aquí en Estados Unidos representan los intereses de Manuel Rosales y, según ellos, del G4. En esa reunión, Troconis aclaró que este personaje que está en pantalla, que no es funcionario, sino hermano de un funcionario del gobierno interino, Magín Blasi Blanchard, era la persona autorizada para hablar en nombre de su oficina. En esa reunión le pidieron a los representantes del consorcio un contrato modelo, lo cual les fue enviado.
Troconis le indicó a los representantes del consorcio que la oficina que él encabeza llevaría adelante la contratación y que los abogados de la comisión revisarían el contrato. Se les comunicó también que Troconis delegaría a los hermanos Blasi Blanchard, Fernando y Mayín para llevar adelante la gestión. Les informaron que la contratación sería directa y que el consorcio había presentado la propuesta más completa para recuperar los activos del Caribe. Lo mismo, por cierto, les dijo el procurador José Ignacio Hernández. El consorcio le entregó a Juan Guaidó, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, al presidente de PDVSA ad hoc, Luis Pacheco, y a todos los miembros de la Asamblea Nacional con los que se reunieron, el inventario inicial de los bienes a recuperar país por país. El 23 de diciembre del año 2019, los representantes del consorcio CRA, Jorge Reyes y Pedro Antar, son convocados a una reunión con Fernando ¿Por qué no habrá Oye, pero han pasado 2 años y ¿por qué no habrá cesado la usurpación? Por la corrupción, amigos míos. Por la corrupción. Ay, pero ¿por qué Guaidó se tarda tanto? Por la corrupción. Ay, no, pero él no debe estar al tanto de eso. Coño, no seas tan cabecechuance. No seas tan cabecechuance. Diciéndome que el presidente no sabe, no está enterado. Porque es una realidad. Lo que ha revelado Patricia Poleo ayer deja al descubierto algo que es necesario profundizar. Porque estamos hablando de las herramientas utilizadas para la corrupción. De eso voy a hablar más profundamente en el siguiente segmento. Nosotros teníamos una pauta para esta semana, pero evidentemente el programa de Patricia Poleo amerita que aquí se hable claramente de estas cosas. Se hable claramente de estas cosas. No es necesario. La corrupción que hicieron. Bueno, este señor que supuestamente es un gran estratega llamado Leopoldo López, el estratega más grande después de no sé, después de Bolívar, después de Eisenhower y de Churchill, Leopoldo López decidió que el gobierno interino tenía que conformarse a partes iguales entre los 4 principales partidos, el G4, esos 4 gángsters. Entonces había que nombrar una directiva. Bueno, ¿cuántos directivos son? Son 40. Bueno, 10 para cada uno de los 4 partidos. ¿Y qué ocurrió allí? Y esto es importante. Ocurrió que ninguno de esos partidos está preparado para gobernar.
No se han preparado para gobernar. No están llenos de gente con capacidad para gobernar. Están llenos de delincuentes, de activistas políticos, de repartidores de volantes y de montapendones. Entonces, cuando le piden, mira, mándame 10 expertos en derecho del petróleo, o mándame 10 diplomáticos, o mándame 10 ingenieros civiles, no los tienen. Entonces, ¿qué hacen? Una de dos cosas. Mandan a cualquier pendejo del partido que parezca ingeniero, lo maquillan y lo mandan de utilería. O se buscan algún ingeniero reconocido para ponerlo como cuota del partido. Y cuando lo tienen puesto como cuota del partido, empiezan a pedirle que se corrompa. Y al final ese ingeniero, que es decente, ingeniero o abogado o diplomático, termina renunciando. Eso es lo que ocurre. Pero cuando nosotros vemos que el personajito mencionado, este Mayín, ese malandrito, ese raspicuí, ese pescuecero, ese recogelatas, esa maldita rata que es capaz de poner el patrimonio de la República en juego por sus apetencias de 750 mil, deposítame, me depositas 50 mil, me depositas ahí, tienes 5 minutos para... Esto es un fusilable. Ese es un fusilable. ¿Pero de dónde viene el tipo? Del entorno de Manuel Rosales. Entonces uno se pone a calcular. Manuel Rosales fue 8 años alcalde. Después su mujer fue 8 años más alcalde. Él fue 8 años gobernador. Ustedes se imaginan toda la cantidad de barbaridades que hicieron ahí, ¿no? Y me imagino que lo harían de la misma forma. Ah, ¿tú quieres el contrato de la acera? Este es el contrato que tú mandaste. Ah, bueno, la mitad es mía. Y deposítame 50 ahorita. Si no, no te lo firmo. Y así, imagínate tú. A mayor cantidad de obras, mayor cantidad de comisiones, compañeros. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, amigos míos? La corrupción. La corrupción es el verdadero problema. Pero es que la corrupción no está nada más en el bando chavista. Y usted dirá, bueno, pero ¿y ustedes por qué no se afincan con los casos chavistas? Nos hemos afincado lo suficiente. Y cuando nos afincamos, los white lovers no nos ven. Porque los white lovers están pendientes de cuando nosotros les decimos a esa cuerda de mamotretos, de pobres diablos, de recogelatas del pensamiento, que creen que los malos están solamente en la acera contraria y nos ven a los malos en la acera propia. Cuando les decimos que tienen unos delincuentes alrededor, dicen, no, con mi corrupto no te metas. Primero hay que salir de Maduro, después vemos. No. Es que si usted no sale de los corruptos que usted tiene en su bando, usted no va a salir de Maduro. Y en realidad no van a salir de los corruptos que en su bando. Porque la oposición falsaria y prostibularia es corrupta desde la cúpula hasta el último pie, igual que el chavismo. El sistema chavista es corrupto completo. Desde el ministro hasta la vieja del club. Y así también es la oposición falsaria y prostibularia. Siendo las cosas así, vale la pena echarle una revisadita a las técnicas que la clase política venezolana ha utilizado a lo largo del tiempo para enriquecerse. ¿Cómo utilizan la corrupción? ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción en Venezuela? En el siguiente segmento, más de Fuera de Orden.